Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el segundo problema del repaso del primer examen parcial. Recordemos, antes de empezar a programar, pensemos lógicamente cómo se resuelve el problema como si fuese una receta de cocina. ¿Ok? El problema a gran escala consiste en mostrarle al usuario un menú con tres opciones: depositar dinero, mostrar saldo y salir. El cajero empieza con 0 colones, digamos, depositados, su saldo es cero, y el usuario entonces en el menú decide si desea depositar dinero, consultar el saldo o salir. Si el usuario desea depositar dinero, se le debe solicitar un número entero positivo, importante, entero positivo, que corresponde al dinero que se va a depositar. Si el usuario lo que solicita es que se le muestre el saldo, se le debe mostrar cuánto dinero ha depositado. Y si el usuario lo que desea es salir, se le debe mostrar un mensaje de despedida y el programa debe terminar. En todo momento se debe utilizar manejo de excepciones de tal forma de que si el usuario se equivoca, se le muestre un mensaje de error y se le repita la pregunta hasta que el usuario ingrese un valor correcto. ¿Ok? Entonces, pensando en receta de cocina, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que primero mostrarle el menú al usuario. Después, dependiendo de lo que el usuario seleccionó, tengo que pedirle cuánto dinero desea depositar o mostrarle cuánto dinero ha depositado o salir. Y naturalmente, hasta que el usuario no quiera salir, se le debe seguir mostrando el menú una y otra vez. ¿Ok? Esa es nuestra, digamos, receta de cocina. Empecemos entonces por la parte más fácil. ¿Qué necesito o qué es lo que más fácil me parece que eh, puedo hacer? Bueno, ¿qué les parece si hacemos que lo primero que hagamos es el método que muestra el saldo? Es muy sencillo, ¿ok? Entonces empecemos con una clase. Repaso 2. Repaso 2. Ok. Empecemos con el constructor, importante. ¿Y qué atributo creo yo que puedo estar utilizando acá? Pues, ¿qué les parece si el monto, que empieza en cero? ¿Ok? ¿Por qué sé que empieza en cero? Bueno, al principio el usuario ha depositado 0 colones, ¿ok? Entonces, por eso es que sé que empezamos con un cero. Es el constructor. Así de sencillo. Ahora, en realidad ese es el método más fácil. El segundo método más fácil es el de mostrar el saldo, que es literalmente imprimir un mensaje que nos diga cuánto es este atributo, cuánto tiene. Entonces hagamos un método que sea, no sé, mostrar saldo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace este método? Bueno, un sencillo print, nada exagerado. El saldo actual es... Y hacemos una concatenación. Recuerden, eso sí, el monto es un valor entero. Si queremos concatenar hileras, tenemos que convertir este valor entero en una hilera utilizando el comando string. Y ahí tenemos ya una de las tres opciones del menú ya lista, el de mostrar el saldo. El segundo método que me parece que es más fácil es el de depositar dinero. ¿Ok? Entonces hagamos el método de depositar dinero. ¿Ok? Ahora, si el usuario se equivoca, tengo que repetirle la pregunta tantas veces como sea necesario hasta que nos dé información correcta. Entonces, hagamos un while. ¿Por qué un while? Porque dado que estamos haciendo un ciclo, y esto se repite y se repite y se repite hasta que suceda algo, y es importante este hasta que o este mientras, ¿ok? Si ustedes están pensándolo en forma lógica, en forma de receta, piénsenlo. Tengo que preguntarle al usuario la información hasta que el usuario ingrese información válida, o si lo quieren ver de otra forma, tengo que preguntarle al usuario la información y tengo que preguntarle mientras no me dé la información correcta. Entonces, si ustedes están pensando en esa forma y ustedes se encuentran que están diciendo o pensando hasta que o mientras, definitivamente o muy probablemente van a ocupar un while. ¿Ok? Entonces, en este caso, debo pedirle la información al usuario hasta que me dé información correcta. Entonces, hasta que la información sea correcta, vamos a preguntarle al usuario la misma cosa una y otra vez. Recordemos, los usuarios suelen cometer errores, entonces asumamos que el usuario se equivocó hasta que se demuestre lo contrario. Así es como yo me acuerdo. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que el dato válido es falso. El usuario no ha ingresado datos válidos. Mientras el usuario no haya ingresado un dato válido, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que preguntarle al usuario
el monto que quiere depositar. Y vamos a crear una variable llamada monto a depositar igual a int input ingrese el monto que desea depositar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa una letra? Aquí entra en juego el manejo de excepciones. Hacemos un try, metemos esto, que es lo que se puede caer dentro del try, y el except, que va a hacer un mensaje sencillo, print, por favor ingrese un monto válido. ¿Ok? Ahora, si el usuario ingresó un monto numérico, no nos garantiza que sea un número positivo. Vean que el enunciado está explícitamente solicitando un número entero positivo. Tengan cuidado porque en el examen yo les voy a poner en negrita cuando tengan que hacer este tipo de validaciones, ¿ok? Para que les sea fácil de identificar el tipo de validaciones que deben incluir. A veces no basta solo el try except. En este caso, como pueden ver, try except nos alcanza para verificar si el usuario metió letras en vez de números, pero no es suficiente para verificar que sean números positivos. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo averiguar yo si este es un número positivo o no? Es muy sencillo. Si monto a depositar es menor a 0, pues es muy obvio, es un número negativo, no es un monto válido, no se puede depositar dinero negativo, sería demasiado chivo, pero no se puede. Podemos hacer entonces un mensaje que sea, por favor, ingrese montos positivos. ¿Ok? De lo contrario, y el usuario, eso quiere decir si el usuario ingresó un valor positivo, que sabemos, entonces es que el usuario metió un dato válido. Eso es importante para que el while deje de repetirse. Este es nuestro hasta que el usuario meta datos válidos. En el momento en el que estamos en este else, sabemos que el usuario metió un número entero positivo. Pasó todas las validaciones que tenemos que hacer, es decir, ya es un dato válido. Ya no tenemos que repetirle al usuario la pregunta. Entonces, dato válido es igual a true. Ahora que ya sabemos que la variable monto a depositar tiene un valor correcto, ¿qué hacemos? Pues el monto es igual a ¿qué? A lo que se ha depositado hasta el momento, es decir, monto más monto a depositar. Y eso es todo. Cada vez que se deposita dinero, se va agregando al monto que ya ha sido depositado por el usuario. Y eso es todo lo del método depositar dinero. Lo último que nos falta es el controlador, el director de la orquesta. Controlador. Ahora, recuerden que el programa debe repetirse hasta que el usuario desea salir. Eran tres opciones: depositar dinero, mostrar saldo y salir. Entonces vamos a asumir que el usuario desea repetir. Repetir es cierto, es verdadero, hasta que el usuario no quiere repetir. Entonces, mientras el usuario desee repetir, es decir, mientras repetir sea cierto, y ese mientras, nuevamente, me indica que ocupa un ciclo, un while. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrarle al usuario un menú que sea seleccione una opción. Y las opciones, ya habíamos dicho, era 1, depositar dinero, 2, mostrar saldo, saldo, y 3, salir. ¿Ok? Lo que el usuario seleccionó se va a guardar en la variable selección. Ahora verifiquemos cuál fue la selección del usuario. Si la selección es igual a 1, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ejecutar el método depositar dinero. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si selección es igual entonces a 2? Tenemos que ejecutar el método mostrar saldo. Mostrar saldo. ¿Cuál es la tercera opción? Que el usuario ingresó 3, es decir, quiere salir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya el usuario no quiere repetir, es decir, repetir es igual a falso, y mostramos el mensaje de despedida. Gracias por usar nuestro programa. Y hay una cuarta opción, que es el usuario no ingresó ni 1, ni 2, ni 3. El usuario ingresó una opción inválida. Entonces, si no es ni 1, ni 2, ni 3, cae al else y mostramos un mensaje que sea seleccione una de las opciones del menú, para que sepa que es que
la persona seleccionó mal entre las opciones que le dimos. Y eso es todo, honestamente. Lo último que falta es crear la instancia y decirle a la instancia que ejecute el método controlador. Pongámoslo a prueba. Ok, ahí está el menú. Súper bien. Mostremos el saldo. Vemos que el saldo actual es 0. Todo bien. Y yo quiero depositar dinero ahora. Digamos que deseo depositar 500 colones. Ok. Mostremos el saldo para ver que se está actualizando. Vamos bien. Depositemos otra vez dinero. Y digamos que ahora deseo depositar A. Eso obviamente es un valor inválido. Entonces me debe mostrar el mensaje de por favor ingrese un monto válido. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si yo meto, no sé, menos 500 colones? Me va a mostrar el mensaje de por favor ingrese montos positivos. Vamos bien. Pues de la última opción entonces es ahora meter un monto válido. Digamos que ahora quiero meter 1000 colones. Eso es correcto. Mostremos el saldo. Vamos bien. Se sumaron los 1000 colones a los 500 que ya había depositado. Probemos ahora qué pasa si yo ingreso una opción que no sea válida en el menú. Una A, ok, sí. Un 4, un 5, un 2, 3, todo bien. Ven que el menú se soporta a sí mismo. Y lo último que queda es salir. Con eso completamos la solución. Y un detalle importante que quiero recalcar en esta solución es la importancia de métodos que se puedan, digamos, sostener solitos, que sean autónomos, que sean confiables. ¿A qué me refiero con esto? Vean por un momento el método depositar dinero. El método depositar dinero no se puede caer y tiene una función muy específica y muy clara. Solicita un monto y no acepta montos negativos ni montos que no son numéricos. Este método de depositar dinero es sumamente robusto, cumple lo que necesitamos y no hay forma de que se caiga. Este código, así como está, lo podemos copiar y pegar en alguna otra clase y sabemos que va a funcionar exactamente igual. Entonces es muy importante que ustedes cuando estén desarrollando su código se aseguren de hacer métodos altamente especializados. A eso se refiere esta lógica de que sean robustos, que sean confiables. Eso significa que son métodos altamente especializados. Es un método que se dedica a hacer algo muy claro, muy específico y eso que hace lo hace perfectamente bien. Si ustedes saben entonces que este método de depositar dinero es confiable, es robusto, es altamente especializado, ustedes pueden copiar ese código y pegarlo y esa es la ventaja de crear métodos que sean así concisos y específicos, que ustedes pueden agarrar esto, pegarlo en otro programa y saben cómo funciona y saben que pueden confiar en el método sin modificarlo si hace falta. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando el código, nuevamente traten de pensar en métodos cortitos, pequeños, con un propósito muy claro y muy definido. ¿Ok? Y con esto entonces completamos la solución del segundo problema del repaso del primer examen parcial. Muchas gracias.